Muy buenos días, soy el doctor Pastor Vadillo Flores, soy del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El tema que hoy vamos a abordar es el diseño de la política pública, el análisis del problema. Comenzamos. ¿Qué es un problema público? Esa es la primera pregunta que debemos resolver. Por ejemplo, tenemos desde el punto de vista de Cobb. Cobb nos dice que un problema público va a afectar a un gran número de personas y también va a tener amplios efectos. Estos efectos incluso se pueden ver más allá de lo que vienen a ser los implicados directos. También personas indirectas que no están relacionadas directamente con el problema pueden verse afectadas. Tenemos igual, por ejemplo, Anderson. Anderson nos dice que un problema público es más bien una insatisfacción hacia la ciudadanía. Otro autor, como por ejemplo Subirats, nos dice que un problema público es como tal un problema social que ha sido reconocido políticamente. Vamos a avanzar. Una vez que entendemos lo que es un problema público, igual, debemos de prestar especial atención a que la falta de análisis de estos problemas públicos para el diseño de las políticas públicas va a ser como lanzar dardos con los ojos vendados. Es preciso hacer un análisis de los problemas públicos. Existen ciertos pasos para el análisis de este tipo de problemas. Uno de ellos, como podemos observar en el lado izquierdo, es entender el problema. Es fundamental entender el problema. Tenemos también que se deben cuantificar. Un tercer punto o un tercer paso que también debemos de considerar viene a ser realizar un análisis causal y finalmente aplicar el famoso enfoque 80-20, que se refiere a que una pequeña parte de las causas genera una gran cantidad de efectos y también atendiendo determinadas causas, este 80-20 de las causas podría generar amplios resultados. Vamos a avanzar. Vamos a ver cada uno de los pasos, primero, segundo, tercer, cuarto paso. Por ejemplo, en el caso del primer paso, vamos a considerar lo que viene a ser entender el problema público. Podemos encontrar varios tipos de problemas públicos, como por ejemplo, aquí vemos en la imagen del lado izquierdo, que es la escasez de agua. Ese es un problema que actualmente no solo el estado de Hidalgo, sino prácticamente la mayoría de los estados en México está teniendo serios problemas de abasto de agua. Pero no es el único problema. Tenemos, por ejemplo, otro caso de problema que viene a ser la falta de alimentación. Actualmente, con lo que acaba de suceder en la pandemia, uno de los principales efectos que está generando lo que viene a ser la pandemia es precisamente esta escasez de alimentos. Otro problema fundamental viene a ser la inseguridad. Recordemos que el crimen organizado, problemas de narcotráfico, trata de personas, etcétera. Igual puede ser otro de los problemas públicos que son constantemente vistos. Tenemos la falta de alumbrado público, tenemos igual el caso de lo que viene a ser la falta de servicios de salud, que igual vendría a convertirse, una vez que se da la pandemia, se desata en el año 2020, en febrero del 2020, 27 de febrero, para ser específicos, pues este desabasto igual de medicamentos, también en cuestiones de acceso a servicios de salud, viene a ser otro de los problemas sociales fundamentales que nos ha mantenido aquí en México. Primera pregunta que podríamos hacer para entender el problema público es, ¿cuál es el problema público? ¿Cómo se llega a este problema público? Entre otras preguntas. Ese sería el primer paso de entender el problema público. Tenemos un segundo paso que lo podríamos considerar en este análisis, que viene a ser el cuantificar el problema. Aquí podríamos dividirlo en tres puntos para poder cuantificar nuestro problema. Uno de ellos va a ser la identificación de afectados del problema público, un segundo, la cuantificación espacial del problema y finalmente una cuantificación de costos sociales. Con respecto al primer punto de identificación de afectados del problema público, voy a cambiar un poco el color, ahí está. Identificación de afectados del problema público, se me ocurre ahorita, tan solo por pensar algún perfil de estos afectados, pues las personas adultas mayores.
¿Cuántas personas adultas mayores se tiene en México? Se calcula aproximadamente, según datos de INEGI, que contamos con alrededor de 17 millones de personas adultas mayores. Son personas que son o que tienen una edad por encima de los 60 años de edad. En cuestiones de población, de porcentaje en población, vendrían a ser el 14% de la población total del país son personas adultas mayores. Ahora, cuantificación espacial. Segundo punto en la cuantificación del problema. Aquí podríamos identificar, se me ocurre, pues, algunos estados, los cuales tenemos una mayor población de personas adultas mayores. Sería el segundo paso. Posteriormente tenemos la cuantificación de costos sociales. ¿A qué se refiere este tercer punto? Pues se refiere a si se ha gastado ya dinero en lo que viene a ser algún tipo de programa público, alguna política pública que haya atendido precisamente a este sector de personas adultas mayores. Tenemos antecedentes, claro, tenemos antecedentes, por ejemplo, con Vicente Fox Quesada, tenemos igual con el caso de Felipe Calderón, tenemos también este tipo de programas de apoyos a personas adultas mayores, con lo que viene a ser Enrique Peña Nieto. Igual aquí podríamos andar un poco en lo que viene a ser Prospera. Prospera, dentro de los componentes de Prospera, venía precisamente estos apoyos a personas adultas mayores. Una vez que ingresa Andrés Manuel López Obrador, año 2018, pues crea el famoso programa Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores. Se separa de lo que viene a ser Prospera, Prospera es eliminado y se comienza a aumentar el monto que van a recibir las personas adultas mayores. En un inicio, cuando se crean este tipo de programas, pues recibían únicamente 500 pesos bimestrales, lo cual para un sector de la población ampliamente vulnerable, pues era insuficiente. Actualmente se está incrementando los apoyos, se plantea que para el próximo año, ya cuando vaya de salida el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues se incremente a 6,000 pesos bimestrales. Esto es en cuanto a la cuantificación del problema. Vamos al tercer paso. Vamos a analizar el tercer paso. ¿A qué se refiere el tercer paso? Pues el tercer paso se refiere más que nada a realizar un análisis causal. Vamos a señalar este análisis causal. Denme un segundo, un pequeño segundo. Igual voy a cambiar de colores. Aquí está. Realizar un análisis causal. Para poder realizar un análisis causal, sobre todo en el diseño de política pública, podríamos elaborar lo que se conoce como árbol de problemas, análisis del problema. Aquí tenemos este árbol, que lo voy a señalar. Está dividido en tres partes este árbol. En primera parte se analizan lo que vienen a ser las causas de lo que viene a ser un determinado problema que viene a ser esta parte del árbol. Vamos a ponerlo aquí. Viene a ser esta parte del árbol, un problema central. Y finalmente los efectos que se generan en lo que viene a ser ya la copa del árbol. Las hojas del árbol vendrían a representar lo que son los efectos. Se me ocurre un ejemplo diferente, claro, al de personas adultas mayores, para poder explicar un poco este análisis causal. Tenemos en la cuestión de las causas de un problema. El problema sería la inseguridad. Vamos a escribir aquí inseguridad. Denme un segundo para que pueda escribir. Vamos a ver, inseguridad en el estado de Hidalgo. Vamos a ponerlo. Estado de Hidalgo. Este es el problema central que vamos a tener en el estado de Hidalgo. Ahora, ¿qué causas pueden generar este problema central? Podemos tener diversas. Por ejemplo, corrupción. Podemos tener también pobreza. Podemos tener desigualdad. Podemos tener desempleo. Podemos tener rezago educativo. Vamos a poner otra más. Una más. Robo de hidrocarburos. Ahí está, robo de hidrocarburos. Estas van a ser las principales causas que van a generar un problema que lo tenemos aquí, que viene a ser inseguridad en el estado de Hidalgo. Y vamos a ver también los efectos. Recordemos que este es un árbol de problemas, que igual tenemos un árbol de objetivos o efectos.
Vamos a escribirlo aquí. ¿Qué efectos podría generar? Pues delincuencia organizada, podría generar también narcotráfico, podemos también tener algunos homicidios, asaltos, podemos tener trata de personas. Aquí podemos ver cómo se genera esta dinámica de este árbol de problemas. Encontramos principales causas: corrupción, pobreza, desigualdad, desempleo, rezago educativo, robo de hidrocarburos. Tenemos el problema central, tenemos también lo que vienen a ser los efectos: delincuencia organizada, narcotráfico, homicidios, asaltos y trata de personas. Esto tan solo para recopilar este árbol de problemas. Pero ahora, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a, como tal, resolver o intentar más bien actuar? Porque no necesariamente se tiene que resolver el problema. Puede ser que nos planteemos determinadas metas en determinados momentos para intentar avanzar en la resolución de estos problemas que nos aquejan. Pues resulta que existe algo que se le conoce como el enfoque 80-20. Es decir, este principio nos dice que una minoría de las causas o esfuerzos van a generar una mayoría de las consecuencias o resultados. Para el diseño de una política pública se pueden considerar, por ejemplo, una o dos de estas causas por las cuales se va a atender y se va a buscar revertir esos efectos que está generando el problema. Se me ocurre pensar ahorita de esas causas que analizamos, que vendría a ser pobreza, delincuencia organizada, robo de hidrocarburos, etcétera. Pues en algún municipio, por ejemplo, del estado de Hidalgo, que está muy aquejado por cuestiones de inseguridad, homicidios, igual, pues podríamos como tal incidir o buscar generar algún resultado con respecto a lo que vendría a ser el robo de hidrocarburos. Esa causa principal podría generar un efecto o mayores efectos en lo que vendría a ser este problema central, que es la inseguridad en el estado de Hidalgo. Claro, podríamos actuar en cuestiones de pobreza, podríamos actuar en cuestiones de desempleo, podríamos actuar, por ejemplo, atendiendo lo que viene a ser el rezago educativo, pero de acuerdo a este enfoque 80-20, los resultados o los efectos que se tendrían, efectos positivos de intentar revertir este problema, podrían no ser los que se espera como tal. Entonces, para obtener eficiencia y eficacia, actuaríamos en una o dos causas, incluso en una misma causa, y podríamos tener muchísimo mejores resultados. Muy bien, pues los invito a iTunes para que visiten y vean estos videos. Igual estaremos teniendo constantemente nuevos videos de iTunes. Un agradecimiento a todos ustedes. Yo soy titular de la materia de diseño e implementación de la política pública en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muy buena tarde, excelente día. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.